me lo mencionaran. Bien, pasamos entonces al siguiente tema. Y en ese siguiente tema, pues vamos a ver qué es lo que sucede justamente después de la de piedra. ¿Sí, Camila? Es sobre todo curiosidad si en lo que, o sea, en la arquitectura y todo eso se ve que tienen cierto nivel de estético, ¿verdad? Pero no sé si también en la vestimenta llegaron a adquirir lo de querer que fuera algo más o menos estético o no. Pues difícilmente se conoce porque los tejidos son materiales de fibras naturales, se deshicieron. Pero sí se han encontrado, vestigios de tejidos que tenían, como les dijera, digamos, agregados otros materiales. Por ejemplo, un tejido hecho con fibra natural, como planta, tenía encima como cosido pedazos de cuero. Y tenía forma, o sea, sí tenía estilos que no eran solamente pedazos de tela o pedazos de cuero nada más, sino que tenían cortes que hacían verlo, digamos, por lo que nosotros llamamos estético. Es difícil que lo conozcamos hacia la perfección o que tengamos un montón de ejemplos, porque no todo sobrevivió el paso del tiempo, y especialmente el neolítico no hay mucho. De la edad de los metales, que es donde comenzamos acá, en esa transición de la edad de piedra a la edad de los metales sí se han encontrado, por ejemplo, cuerpos que fueron enterrados en turberas. Eso era como un pantano. Los cuerpos los metían adentro de tejido, los amarraban y luego los sumergían dentro de pantanos. Ese era el enterramiento que les daban. Con el tiempo los pantanos se secan y el proceso de sedimentación hace que se preserve los cuerpos. Y entonces ahora cuando lo sacan y descubren el cuerpo así como un poco momificado, encuentran ropa. Lick, y eso que usted está diciendo, al paso del tiempo no hiedía o no tiraba algún olor. Con lo que lo colocaban. Pues seguramente sí, pero lo que pasa es que cuando los enterraban así en esos pantanos, no hay oxígeno, no hay mucho oxígeno, hay otro tipo de químicos presentes dentro del lodo, y eso ayuda a que se preserven los cuerpos. Probablemente había malos olores, ¿verdad? Pero eran olores dependiendo del tipo de sedimento donde los colocaban y el proceso mismo de la descomposición de la materia orgánica. Cuando los enterraban en tierra o solo les colocaban piedra, pues es igual, el cuerpo se descomponía. Pero ustedes saben qué pasa con los cuerpos, entonces seguramente sí había, pero cuando lo sacan no se les sabría decir eh, qué tipo de olor tienen, pero en algunos casos el proceso de conservación es bastante bueno, porque logran obtener más bien zapatos, camisas, por ejemplo, y en algunos casos de los cuerpos hasta han encontrado que tienen tatuajes sobre el cuerpo. Les voy a mostrar algo, solo que les voy a detener un poquito dejar de compartir un momento antes de iniciar por acá para cerrar ese tema. Les voy a mostrar. No, bueno, no encontré no encontré la publicación, fíjense. Pero la de buscar y mejor luego se las voy a mostrar, pero pues hay una de las... No, vamos a regresar a clase.
Hay uno de los vestigios que se han encontrado que son unas zapatillas que tienen unas marcas que dicen que se parece a una de las marcas de tenis importantes de la actualidad. Pues eran zapatos cosidos y eran cómodos para la época, pues eran zapatos cómodos. Y lo mismo con ropa, juárez que se han encontrado, como les digo, los cuerpos momificados a través de ese proceso en los pantanos, ahora los revisan y resulta que tienen tatuajes. Tienen tatuajes. Un tatuaje más antiguo que se ha encontrado es un animalito esquemático que lo tenía y es una mujer la que lo tenía y pues suponen que era una guerrera que no tenía. Pero voy a cerrar esa parte, les voy a agregar imágenes con las publicaciones estas que les menciono en el grupo de Facebook para que las revisen por ahí, porque necesito que avancemos por lo menos una media hora con este tema, menos la parte contextual y el inicio. Ahora bien, vamos a volver acá. Vamos a salir de Göbekli Tepe, nos alejamos de Turquía. Al revés. Ahí está. Bien, aquí tenemos lo que nos interesa en esta época. De esta época nos interesan estas regiones. Pues, ¿dónde está ahorita el problema grande que se tiene? Por cierto, si han estado viendo noticias, es acá. Aquí está Irán, Irak, Arabia Saudita, bueno, todos los países de esta región que es principalmente árabe. Acá, donde hay problema, pues nosotros nos interesa de esa región donde actualmente hay tanto conflicto, nos interesa principalmente esta. Es la actual Irak. Esto es Irak. Irán está acá, a la par. Esto es Irak. Esto que vemos acá. ¿Ven esos dos ríos? Es el Éufrates y el Tigris. Son dos ríos que han sido muy importantes en el desarrollo de todas las comunidades de la época. Voy a comenzar por acá. Vean, cuando hablamos de paleolítico y de neolítico, cuando hablamos de escultura, no arquitectura, pero neolítica, es principalmente en esta zona donde se encuentra. En Inglaterra, aquí tenemos Stonehenge. Quizás vamos a ver por ahí, así rapidito. Ven, que es Stonehenge. Esta zona, por cierto, no estaba completamente separada del continente europeo. Ahí está Stonehenge. Ahí están. Dicen, bueno, son un par de piedras y tanto escándalo. No, pues eso es tecnología para la época y realmente es algo muy importante. Aunque nos pareciera que no hay mucho por ahí. Vean los alrededores, es una planicie bien amplia. Por lo tanto, seguramente la salida y la puesta del sol pues eran muy fáciles de observar en esta región. Pero bien, no es ahí donde íbamos, nada más volver para mostrarles. Tenemos Stonehenge. Entonces, ¿qué pasa? En el periodo de la prehistoria es esta región en donde más se encuentran vestigios, les decía. Había una era de hielo que hacía que la temperatura fuera diferente en esa parte, pero resulta que luego del Neolítico, cuando comenzamos a hablar de culturas de la edad de los metales, la región donde encontramos más vestigios de culturas es justamente esta. Es lo que en la actualidad llamamos el Medio Oriente, la región principalmente de países árabes, que van desde Egipto hasta Irán, Irak, Afganistán y Pakistán, más hacia el oriente. Esto que es la península arábiga, Arabia Saudita, y vean pues que es mayormente desierto. Entonces, en este lugar encontramos ríos importantes, el Éufrates y el Tigris, que les decía, en la actual Irak, y este que ven acá es en la región oriental de África. Ese es el río Nilo. Ese es el Nilo.
todo este que ven por acá. Y en el río Nilo, pues se desarrolló una cultura también de esta época que se llama la cultura egipcia. Más hacia el norte vamos a encontrar aquí en la región de Turquía, donde veíamos Göbekli Tepe. Aquí vamos a ver a los hititas, por ejemplo. Y en esta región vamos a ver el aparecimiento de la historia como tal, en la actual Irak, es lo que estamos viendo por ahí. Entonces vamos al mapa, perdón, a la presentación, dejamos el mapa, y entonces vamos a ver del arte de la Mesopotamia. Esto es lo que hemos estado estudiando hasta este momento. El paleolítico, el neolítico. Acuérdense, en el paleolítico son recolectores y cazadores. En el neolítico son sedentarios. Aquí son nómadas, aquí son sedentarios. Y pues alrededor entre el 8000 y el 4000 años antes de Cristo comienza a cambiar la situación. A través de la utilización de hornos, es probable que encontraron que algunos materiales, algunas piedras que metían ahí, se transformaban, se derretían. Y entonces es así como encuentran primero un tipo de material que comienzan a moldear a través del fuego, que se llama cobre. Y entonces a esa etapa se le llama la edad del cobre, porque las herramientas de este primer momento, unos 3000 años o 4000 años atrás en el tiempo, son de cobre. Luego, la edad del bronce, esta es una aleación que ellos descubren también, y pues esta durará unos 2000 años más o menos también. Y luego, allá por el 800, 1000 años antes de Cristo, descubren el hierro. Y ya con esas culturas viene Roma, por ejemplo. ¿Sí, Katia? La edad de los metales es el periodo mesolítico. No. El mesolítico en el diagrama estaría puesto aquí, donde está el cursor. Es la transición. Es la transición entre el paleolítico y el neolítico. Acuérdense, meso significa en medio. Meso. Entonces, en medio y litos significa piedra. Entonces, mesolítico es en medio de las piedras. ¿Cuál piedra? La piedra antigua, paleolítico, y la piedra nueva, neolítico. Entonces, mesolítico está acá. Ahorita acabamos de terminar de ver neolítico y vamos en transición hacia la edad de los metales. Con la edad de los metales vemos el aparecimiento de grandes culturas. Aquí ya desaparecen a los que comúnmente llamamos primitivos o prehistóricos, porque justamente aquí comienza también a desarrollarse el registro a través de códigos escritos, y eso significa que la historia aparece a partir de acá. O sea, la edad de los metales corresponde a la historia. La edad de piedra corresponde al paleolítico, mesolítico y neolítico. Acá. No sé si hay dudas sobre este diagrama. Por el momento no. No está claro todo. Muy bien, acá les va a quedar entonces un diagrama sobre la edad de los metales. No me voy a detener en él, eso es para que ustedes lo estudien. Aquí les explica acerca de pues la utilización y el orden en el que aparecen. Primero el cobre, después el bronce y después el hierro. Ese es el orden en el que aparecen. Aquí algunas herramientas. Siempre la mezcla con madera y piedra, siempre no desaparece al 100%, pero la van acompañando de estructuras de metal. Les decía que a partir de los hornos de cerámica, ellos pues encontraron una tecnología, pues es tecnología, porque a veces la palabra tecnología parece que no está asociada con esas culturas, pero sí lo está, solo que es una tecnología acorde a la época. Hornos, algún proceso que se llama fragua, que es cuando se derrite el metal, se purifica, se le quitan los elementos que lo contaminan, ya con el metal purificado se vuelve a someter a cocción, y entonces ya se fabrican herramientas a partir de moldes y de la que se llama el trabajo que acompaña la fragua, que es el golpeteo que dan con otras herramientas de metal para poder darle forma a esas herramientas. Entonces lo que vemos acá en este diagrama es un proceso de la fragua. Acá como se han encontrado moldes de piedra que servían para forja, esa es la palabra, gracias Raúl. La forja, correcto, esa es la forja, es la palabra que usamos. Que acompaña la fragua. La fragua es digamos, el equipamiento, y el forjado del hierro
es lo que nos habla exactamente del oficio a través del cual se transforma ya en herramientas utilizables. Con estas herramientas también vienen las armas. Entonces, las armas también se modifican. Y entonces, en ese contexto de la edad de los metales, comenzamos a hablar de Mesopotamia. Mesopotamia es una región, no es una cultura, no es una sola cultura, es una cultura grande, es macro. Dentro de la cultura mesopotámica hay otras culturas pequeñas que son las que me interesa que ustedes conozcan con los nombres y que logren ubicar algunas de las piezas. Si en el examen ustedes, yo les digo, les muestro una obra, por ejemplo, ya van a ver luego el que se llama el estandarte de Ur. Les muestro el estandarte de Ur y les pregunto, ¿a qué cultura pertenece? Y ustedes me dicen, es mesopotámica, entonces tienen medio punto. ¿Y por qué? Mire, ¿por qué? Pero si es Mesopotamia, lo vimos en Mesopotamia. Y es cierto, es en Mesopotamia, pero cuando ustedes van a ver el estandarte de Ur, lo van a ver bajo este tema, sumerios. Entonces ustedes deben ubicar a la cultura que está dentro de la región mesopotámica. La Mesopotamia es un medio físico, es un espacio amplio. Y dentro de ella se desarrollan pues una serie de culturas que van desde 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo, hasta más o menos siglo II, siglo III antes de Cristo. O sea, por el 300, 200 años antes de Cristo, ahí termina las culturas que se desarrollan en la Mesopotamia. Vamos a ver a los acadios, a los babilonios, a los asirios y a los persas. Y a los hititas también que están cerca. Aquí tienen un mapa. En el mapa vemos la región que les acabo de mostrar en la otra aplicación. Este es el Golfo Pérsico. Hoy seguramente si están viendo noticias son nombres que les van a sonar. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, y Mar Caspio, Mediterráneo. O sea, todo eso les va a estar sonando ahorita porque pues estamos en una situación de conflicto en esa región. Eso que ven sombreado es lo que rodeaba la zona de los ríos Éufrates y Tigris. Esos dos ríos permitieron que las culturas que se asentaron en esa región, vean que las culturas están a la par de los ríos, desarrollaran se desarrollaran de manera amplia. La temperatura en la región, el clima en la región era como de desierto, pero entonces estas culturas lograron transformar el entorno para utilizar el agua de los ríos como, como regadíos. Y hay otro dato interesante, esto se lo voy a mostrar en la aplicación. Acá. Vean, los ríos comienzan aquí, en la región de Turquía, Siria, en la actual Siria, Turquía, acá. Y en esta zona que ustedes ven más verde. En aquella época seguramente era más todavía. Y en las zonas donde llovía bastante. Entonces, el agua de la lluvia iba a las vertientes del río, todo ese montón de ríos pequeños que ven por ahí, van al río principal y luego, cuando llegaban a la zona cercana a la desembocadura en el Golfo Pérsico, resulta que el territorio se inundaba. En una época del año todo se inundaba alrededor del río, el río se salía de su cauce. Y luego poco a poco, en los siguientes meses, comenzaba otra vez a volver al cauce, que era más pequeño, más angosto. Entonces, todo lo que había estado inundado quedaba, digamos, como con unas capas de tierra, de lodo. Eso cuando se comenzaba a secar era la tierra fértil en la que ellos comenzaban a sembrar. Entonces, en esas culturas es importante las inundaciones, porque las inundaciones permitían que se acumulara material orgánico que venía de los bosques del norte, que venía arrastrando el río y se acumulaba en estas regiones. Si vemos, por ejemplo, en la actualidad, estos ríos, ya van a ver por acá, vean que mientras más nos acercamos al río vemos más verde. Es porque, vean, todas esas son tierras de cultivo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Vamos aquí de cerca. Se desvía el río
y se hacen canales de irrigación. Este es un canal y de aquí de los canales va a los otros. Y de estos el agua pasa a cada uno de los sembradíos. Eso es en la actualidad. Dicen, no, es que eso lo inventaron hace poco. No, eso lo hicieron hace 4.000 años. Entendieron que las zonas inundadas eran cargadas de nutrientes y por lo tanto los cultivos se daban muy bien en esa región. Entonces ellos asentaron sus ciudades justamente cerca de los ríos. Por eso a estas culturas se les conoce como fluviales, porque están cerca de los ríos. Es el mismo caso acá de Egipto, por ejemplo. La cultura egipcia, vean, este es el río Nilo. Miren cuánto verde hay alrededor. Esto se logra a través de sistemas de irrigación que toman el agua del río Nilo y la llevan alrededor, porque lo demás es puro desierto. No sé si podemos acercarnos por acá, pero los países árabes tienen ciertas prohibiciones con estas aplicaciones. Sí, no hay manera de acercarnos ahí para ver cómo va más lejos. Bueno, aquí sí. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, bueno, nos llevó a la ciudad. Ahí está una sesión de, no sé si es una mezquita. Pues no era eso lo que quería que vieran. Quería que viéramos los regadíos. Pero no, eso de acá, eso quería que viéramos esta parte. Quiero ver. Aquí. Vale, esta es la zona, ahí están los dos personajes. Y ese es espacio para cultivo. Que está seco. Y se fijan ahí al fondo, hay uno que está verde. ¿Por qué está verde aquí y seco acá? Pues porque el sistema de irrigación está aquí y esta tierra seguramente la están preparando para poder sembrar en ella. Entonces, las culturas de esta época conocieron esa tecnología, la desarrollaron y a través de ella es que pudieron generar, pues ahí estamos en Egipto, pero estamos en la idea acá, lograron desarrollar pues, grandes civilizaciones por aquí. Volvemos a la presentación. A esa zona que va desde el río Nilo en Egipto, desde acá hasta el Golfo Pérsico, todas las culturas principalmente se desarrollan acá. Esta región es Palestina, por cierto. Aquí tenemos Palestina. Acá tenemos Siria en la parte norte. Esto es Arabia Saudita. Y bueno, otros países, Líbano, otros más por acá. Pero esa región entonces forma una media luna. Y a eso se le llama la media luna de las tierras fértiles. Es una llanura, dice abajo, fértil con crecidas periódicas. O sea, cada cierto tiempo el río se sale, luego vuelve al cauce, deja tierras fértiles, las utiliza y con el tiempo comenzaron a aprovechar más el río para que pudieran sembrar aún cuando el río subía de nivel, porque entonces podían llevar el agua más lejos todavía y hacer cada vez más sembradíos. Más sembradíos significa más alimento. Más alimento significa civilizaciones estables que pueden crecer demográficamente y económicamente. Y entonces así es como estas culturas lograron sobresalir con respecto a la época, a otras de la época. En la India también existe lo mismo. Están Mohenjo-Daro, por ejemplo, es el río Ganges en esa región. El Indo, son ríos importantes también en esa región. Es decir, siempre las culturas tienen que tener un río cerca. Si vemos aquí en El Salvador, ustedes van a algún sitio arqueológico, es seguro que hay un río cerca. Aunque tal vez ya esté seca la cuenca o se convirtió en un riachuelo porque pues lo perdimos por la urbanización, pero siempre hay río. Van a Joya de Serén, es el río Sucio a la par. Van a San Andrés, hay un río cerca. Tazumal no estoy tan seguro, pero casi todas las culturas tienen ríos cerca, porque dependen del agua, necesitan agua.
¿Cómo era la estructura social en la Mesopotamia? En términos generales, aquí aparecen reyes. Como alguien preguntaba cuando hablamos del Neolítico, si habían reyes, o si eran reyes los que aparecían ahí con cosas en la cabeza. Pues no habían en el Neolítico, pero en la Edad de los Metales comienzan a establecerse ya nombres, porque acuérdense que ahora tenemos escritos. Se habla de reyes, se habla de gobernantes. ¿Y quiénes eran estos gobernantes y por qué llegaron a gobernar? Pues lo que se sabe de eso, lo que se explica de esto, es que eran familias de los chamanes o chamanas que manejaban la información. Sabían sobre los equinoccios y los solsticios, que ya les expliqué que eso significa que podían decir cuándo comenzaba la temporada de lluvia y cuándo venía la época fría. Entonces, solo saber eso ya les dice mucho. Imagínense uno de esos chamanes o esos ahora que se dicen gobernantes, junta a toda la comunidad y les dice, porque sabe, ya vio de dónde salió el sol, entonces, y sabe leer los signos en el cielo, me refiero a nubes, tormentas, cosas así. Entonces dice, los seres divinos han hablado conmigo y me han dicho que nos preparemos porque va a comenzar a llover o porque el río va a crecer y entonces debemos prepararnos para poder cultivar. Y entonces resulta que días después comienza a suceder eso. Y efectivamente sucede. Entonces todos dicen, él tenía razón. Entonces los seres divinos hablaron con él. Y entonces le debemos respeto. Y así esas familias se fueron haciendo del poder y convirtiéndose en reyes. En ese proceso, por cierto, que vamos del Neolítico a la edad de los metales, aparece lo que se llama la división del trabajo. Entonces, en la división del trabajo, los hombres se dedican a las faenas más duras, más pesadas, y la mujer a las faenas que tienen que ver con la recolección, con lo que tiene que ver con el hogar, la crianza de los pequeños, la parte de la economía de los hogares, y eso es muy importante, no lo veamos como menos, realmente es muy importante. Pero eso permitió que el sector masculino se fuera haciendo del poder. Y entonces ahora hay más guerreros y las mujeres no son guerreras. No porque no lo pudieran hacer, sino porque ya no las dejan. Entonces esa separación del poder que se da acá del trabajo, perdón, fue lo que le dio poder a los hombres. Y entonces pasamos de una sociedad que se supone matriarcal, donde la mujer era la que manejaba principalmente el desarrollo del hogar, perdón, de la sociedad, no del hogar, sino de la sociedad, y el hombre en este caso pasa a ser un tipo de gobierno patriarcal, en donde es el hombre el que dice que tiene el poder y la relación con los dioses. Las mujeres siguen siendo sacerdotisas, por ejemplo, dedicadas a diosas femeninas. Aparecen dioses ahora masculinos y femeninos. ¿Y por qué ahora? Porque ahora comienza a configurarse la idea mágica en religiones ya más estructuradas. Y eso lo sabemos por los escritos sumerios, por ejemplo, que hay una estructuración diferente. Bajo el rey están los grupos dirigentes, donde estaban los sacerdotes, los mandos de los ejércitos y la gente que tenía grandes propiedades y muchos haberes. Bajo de ellos, las personas libres, que eran oriundas de esas regiones, ahí estaban los campesinos, ganaderos, mercaderes, artesanos en general, y bajo ellos los esclavos. ¿De dónde salen los esclavos? Pues son culturas más pequeñas, normalmente nómadas, que no se han asentado en un solo lugar y necesitan de otros para que les provean de lo necesario. Entonces, estas culturas grandes los toman y los obligan a trabajar para ellos. Y ahí están. Uno de esos grupos es el de los hebreos. Eso lo vamos a ver más adelante, no ahorita al inicio, pero sí, más adelante se menciona. Sobre la religión, y con eso finalizo el día de hoy. La religión en Mesopotamia, pues es como les mencionaba en las primeras clases. Ellos piensan que sobre nosotros tenemos una bóveda celeste, bajo nosotros hay una cuenca que contiene agua, en lo que se llama el inframundo. La tierra está rodeada de agua, de un océano, y la tierra es plana. Eso es. Estas sociedades se van configurando como politeístas, o sea, tienen muchos dioses.
Y así pues hay una gran cantidad de dioses que van a desarrollar a partir de, pues de cómo ellos tratan de explicar que el mundo y las cosas que existen en el mundo fueron hechas. Bien, entonces si hay preguntas, voy a quedarme hasta acá con la grabación, ya vimos la parte contextual y el día de mañana vamos a ver ya las culturas propiamente. ¿Hay preguntas?